de violencia, ya sea perdón, por asaltos, ¿sí? O arrebatos, eh, también cualquier ruido, están hiperalertas, ¿no? Cualquier ruido de alguna una moto o algo que tenga que ver que les recuerde eso, entonces no se pueden concentrar, están malhumorados. Em, por supuesto, todas estas situaciones de estrés postraumático, la neurosis traumática, producto de violencia, de accidentes, provoca una inestabilidad en los vínculos, tanto familiares como laborales, ¿no? Em, y hay algo que esta línea de trabajo propone, ¿no? El, el análisis no solamente de la situación del accidente, sino que la etiología, o sea, el origen del accidente y las consecuencias postraumáticas tienen que ver o tienen una relación con las restricciones del trabajo, de la organización, perdón, las restricciones de las organizaciones. Em, el accidente, a ver, lo escuchemos como de dónde viene, ¿no? Porque por ahí parece que no tiene una explicación lógica o racional, ¿no? Surge como consecuencia de la evitación o tiene el origen en la puesta en juego de eh, construcciones defensivas para contrarrestar el miedo. ¿Sí? Son estas actitudes desafiantes que decían. Sí. Yo soy capaz de subirme los, los, a ver, yo cuando hice el servicio militar, sí, era compañero de Belgrano, eh, era muy común que nosotros no manejábamos armas, nos daban un fusil, pero no tenía proyectiles. Pero los oficiales, suboficiales, jugaban constantemente con las armas, ¿no? Y era casi común que para hacer valer su autoridad frente a alguien que los desafiaba, que saquen la pistola y se la pongan en la cabeza. Yo he visto compañeros míos que, hartos de las estupideces que había que soportar ahí, un suboficial saque una pistola y se la ponga sobre la cabeza, ¿no? Eh, eso, ¿sí? Para este sujeto, para hacer valer su autoridad, Con juega miedo. o tal vez para contrarrestar el miedo, ¿no? Por ahí éramos changos de 20 años, 25 años y nos venían a decir cosas chicos de 18 recién recibidos, ¿no? Que había que morderse para no decirles nada. Claro. Y a veces tenía miedo. Entonces ese miedo lo contrarrestaban con estas actividades riesgosas, para decir, y que generaban accidentes, ¿no? La violencia también está en el fondo de, de, de contrarrestar el miedo a veces, ¿no? Eso es lo que plantea esta teoría, no porque el sujeto genere violencia sobre otro, porque sea violento, porque sea un tipo sádico, porque sea Romper psicópata. las Sí, reglas, digamos. hay. ¿Eh? Romper las reglas, porque aparentemente seguirlas no fue positivo para él. Claro. Esto que plantea usted, seguir, romper las reglas, porque seguir no es positivo, bueno, genera la apuesta de estos mecanismos, ¿no? Esta cuestión viril que decían, que es propia del ejercicio del poder de un hombre sobre otro hombre, de un hombre sobre una mujer, ¿no? Pero es para contrarrestar el miedo, ¿sí? Y produce el accidente. Ahora bien, muchas de estas dificultades para retornar al trabajo tienen que ver por ahí con una
situación de no volver a vivir eso. Mm, No quiero volver a vivir eso, pero no lo puedo decir, por decirlo de alguna manera. Aparecen situaciones de culpabilidad, amargura o incompetencia por no haber podido sostener eso. ¿Sí? Alguien que ha sufrido un accidente de trabajo, esto no es aplicable a todo el mundo, ¿no? Un accidente, una situación de violencia genera una situación de trauma que no se quiere volver a vivir. Pero hay otras situaciones, plantea esta línea de trabajo, que tiene que ver con algo que se ha roto, hay un mecanismo de defensa que no se claro, puede sostener. No, no se lo dice, pero se los ponen todas estas cosas, ¿no? Miedo, trauma, claro. estoy enfermo, me duele la cabeza, No quiero ir a trabajar, no me siento bien. claro, me duermo, Claro, etcétera, etcétera. Esto es lo que plantean esto. Eh, que si uno lo piensa y lo ve desde ese lugar, sí, sí, porque una de las recursos que se utiliza es de alguna manera modificarle el lugar de trabajo, transformar su tarea en otro tipo que no tenga esos riesgos y siguen, y siguen manifestándose este tipo de consecuencias del trauma, ¿no? Cuando a estos trabajadores se los manda el psicólogo, es porque ya han fracasado todas las otras instancias de resolución del conflicto entre el sujeto, la situación de violencia sufrida o el accidente sufrido y la vuelta al trabajo, ¿no? Muchas crisis depresivas, entre comillas, son de alguna forma una manifestación de la imposibilidad de volver a poner en juego estos mecanismos de defensa. Como dice Javier, la experiencia y el conocimiento no me sirven. Y la resolución tiene que ver con el análisis, ¿sí? de, la, de las restricciones que pone la organización. Lean por ahí con detenimiento el, la clínica de, del punto de trabajo y violencia, para que después lo, lo veamos, porque es muy ilustrativo de esto, ¿no? Eh, que tiene que ver en sujetos que supuestamente se llaman las tareas de cuidado, ¿no? Que sobre todo en los hogares para adultos mayores, ¿no? El viejo geriátrico. El maltrato a la cual estos sujetos que tienen que estar al cuidado de los viejitos someten a estas personas mayores, ¿no? Y uno dice que son unos psicópatas, que son unos sádicos, que son tipos violentos, y se cierra ahí. Eh, Esta investigación trata de pensar de que no toda persona que va a hacer este tipo de trabajo tiene estos rasgos, psicópatas, violentos y sádicos, sino que hay una relación entre las restricciones de la organización, el tipo de tarea que tienen que realizar, ¿sí? Con este maltrato también. Véanlo y me ha tocado verlo de cerca en algún momento que trabajamos en la formación y en la selección de lo que se llamaba, había un programa de desarrollo social de capacitar y formar a cuidadores domiciliarios, ¿no? Cuidadores domiciliarios son aquellos que están cuidando personas con alguna enfermedad y sobre todo adultos mayores, ¿no? Y nadie escuchaba o escucha
las condiciones en las cuales tiene que realizar este trabajo, ¿no? Más allá del mal pago que reciben, del maltrato por parte de quienes son parientes o las exigencias, ¿sí? A veces exigían, decían, quiere que yo lo trate como mi padre, decía una. Lo trabajamos porque hacíamos la selección de las personas que estaban, ¿sí? Un trabajo de selección con eh, eh, evaluaciones a través de cuestionarios, de técnicas proyectivas, eso no me salía. Entrevistas para ver quiénes estaban en condiciones psíquicas o quiénes eran normales para hacer estaban en condiciones normales para hacer este tipo de tareas. Y se planteó después decir, bueno, tenemos que continuar trabajando porque es un trabajo, lo que llamamos trabajo insalubre, llaman, ¿no? Los trabajos de cuidado, ¿sí? Los puestos de cuidado, como decíamos, dice, ustedes están en el tercer lugar y ellos están en el primer lugar de trabajo insalubre y sometido a un estrés que es muy difícil de controlar con la medicina común, ¿no? Necesita otro tipo de trabajo. Por supuesto, quedó en la nada porque después los presupuestos no alcanzan. Pero lo que en esta clínica, bueno, léanlo para que lo podamos charlar porque es muy ilustrativa y muy clara en la forma de aplicar este modelo de ver las enfermedades en el ámbito del trabajo, entre el trabajo real y lo real del trabajo, ¿no? Entre lo que yo creo que es y lo que realmente es. Eh, la violencia también, la violencia en el trabajo tiene que ver con situaciones en las cuales hay agresiones a compañeros, a jefes, a sujetos puestos en una situación jerárquica superior, ¿no? Y ahí donde se ven en ciertos tipos de trabajo, como la policía, el ejército, los que están en la situación de guardia cárceles, ¿no? Los guardia cárceles son también un, un ámbito de trabajo que alguna vez hemos andado por ahí, tiene sus cosas, ¿no? Tiene mucho para pensar desde este lugar. Eh, desde la violencia que se ejerce en el momento de ingresar, ¿no? Eh, yo no he estado ahí adentro, desde el lado de adentro, ¿no? No, ya dijo, profe. Aparte, Ya dijo. Yo No estuve ahí. aclare porque, no aclare Sí. porque no juez. Ya dijo. No, porque he ido, he estado adentro, pero de visita, ¿no? Pero nosotros no nos hicieron sacar la ropa porque íbamos con alguien y estábamos constantemente vigilados, ¿no? Que era así, nos íbamos para allá, teníamos dos guardias cárceles que iban con nosotros, más la gente que trabaja ahí. Pero si uno quiere ir a visitar a alguien, tiene que mostrarse tal cual le ha traído el Dios al mundo, ¿no? Y se profe, revisa todo, se controla todo. Desde ese lugar ya hay restricciones, ¿no? Por no decir violencia. Bueno, entonces tiene, y eso no están exentos los trabajadores de ahí también, ¿no? Y, bueno, más allá de esto, pero las defensas colectivas tienen que ver con lo que se llama el coraje viril, ¿no? Eh, que se valoriza, ¿sí? La capacidad de someterse a situaciones de violencia, pero también los autoriza a ejercer violencia sobre otros, ¿no? El texto dice subestima la violencia, ¿no? Subestima en el sentido que se la considera como un acto de un sujeto violento, como un acto de un sujeto perverso, psicópata,
que los hay, Tener un hábito. que los hay. Esos son los ámbitos, pero especiales para el psicópata, para el perverso, ¿no? La docencia, el ejército. Hay gente también que lo hace con buenas intenciones, pero es el ámbito, está por nombrar otro, pero no. Como defensa. Puede generar. Sí, ¿Eh? ataque. Más relacionado a la defensa que al ataque. Sí. No, pero estoy hablando que por ahí estos ámbitos son ideales para el psicópata. Ah, sí. El psicópata es el que de alguna manera goza con el ejercicio de la Claro. violencia, la superioridad y el sufrimiento hacia Maltrato, otro. todo. Tener el control, el poder, ¿no? Satisfacción. ¿Sí? Pero siempre por medio del sufrimiento. Pues yo puedo controlar, pero no ejerzo este manejo, ¿sí? Manejo psicopático, manejo de mucha inteligencia, ¿no? El 99% de los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres tienen, si no son psicópatas, tienen Psicópata. rasgos psicopáticos, tienen rasgos, es Aníbal decir, Lecter. algunas cositas de dominio, de control. Son muy inteligentes. Nunca subestimen a un sujeto de este tipo. ¿Sí? No lo subestimen porque son muy inteligentes. Eh, Casos clínicos he tenido de mujeres en situación de violencia y uno percibe esto. Por ejemplo, había uno que creía que su ex estaba saliendo con un tipo, que la mujer decía que eran amigos. Este tipo no fue a encararlo a al supuesto novio de su ex mujer. Se hizo amigo de la madre de este tipo y ahí le empezó a trabajar la cabeza a esta mujer. Como los códigos de la guerra. ¿Qué hizo? ¿Eh? Como los códigos de la No guerra. importa con usted. Sí, Como- sí, muy los códigos de la inteligente. guerra que te haces amigo del enemigo. Sí, bueno. ¿Qué hizo este tipo? Dice, bueno, para no enfrentarme con mi mamá, dejó de ser amigo de esta mujer. Bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Que arman, tienen artilugios. Y yo siempre suelo decirles a mis pacientes, por desgracia me han tocado unas cuantas, este tipo, o es un cagón y se va haciendo algunas cosas, y si es un psicópata de verdad, nos tenemos que agarrar y cuidar, tanto el psicólogo como la paciente. La mayoría son cagones. La mayoría son cagones. Pero bueno, no resisten ciertas cosas que se hacen. Pero bueno, no sé por qué nos fuimos para aquel lado. Pero, decíamos que la violencia en estos ciertos lugares de trabajo tienen que ver también con la puesta en juego del coraje viril para sostener el miedo, para sostener este espacio de poder, ¿no? Y se ven también en condiciones de ejercer violencia sobre otros, ¿no? Eh, que están, es algo que lo escribí y lo marqué porque también suena como difícil de entender y en esta postura, ¿no? Primero que la violencia en el ámbito del trabajo exige un análisis mucho más fino, ¿no? Que no siempre se hace. Y hay que prestar atención en el lugar que ocupa en la preservación de la salud mental. ¿Sí? Y dice, la violencia en el lugar que ocupa en la preservación salud mental del sujeto, que es considerado que está ejerciendo cierto tipo de violencia en el trabajo. Es lo que planteamos recién. Que las manifestaciones violentas, así, sádicas, violentas, el masoquismo en el ámbito laboral, no son solamente movilizadas por una satisfacción
inmediata del sujeto que la realiza, sino que están en beneficio de la salud mental del sujeto. Hay cierto tipo de situaciones de trabajos las cuales necesitan de ese componente violento para sostener y soportar ese tipo de actividad. Le da satisfacción, digamos. Lo necesita. ¿Sí? No solamente lo hacen por una satisfacción personal. Es bastante para discutirlo durante un largo rato a esto, ¿no? Es como generar el No caos para todo el tiempo, digamos. repetirlo. Hay cierto tipo de trabajos que parecen inocentes, ¿no? Pero que tienen que ver con la venta de productos, la exigencia de facturar, o lo que se llaman las ventas forzadas, ¿no? Es tener que venderles a alguien Por objetivo. productos que no sirven para nada, ¿no? Sí. Pueden generar situaciones de violencia, pero el cuadro postraumático, este trabajador lo sostiene inclusive de manera inconsciente, ¿no? En muchos casos, pero para no volver a esa situación que le genera vergüenza, culpa. Es esto lo que plantea esta manera de ver estas situaciones de violencia en el trabajo desde este lugar, ¿no? Nos queda para ver, leamos para la clase que viene la ilustración clínica de la violencia en el trabajo, y vamos a dejar un tema que también es para discutirlo un montón, ¿no? Que tiene que ver con el acoso sexual en el trabajo, ¿no? Bien. Que solamente se conoce una ínfima parte de lo que realmente sucede, ¿no? Y se van agregando más manifestaciones que tienen que ver con el acoso sexual, ¿no? En un tiempo el acoso sexual tenía que ver con el abuso y prácticamente la violación, ¿no? Claro. En el ámbito del trabajo. Ahora se agregan los chistes sexistas, los comentarios infravalorando a las mujeres. Bueno, tienen que ver también con situación de acoso. Incluso el concepto de abuso también. El abuso tenía que ver con una intención sexual, ¿no? Claro. Con tocamientos, con aproximación. Entonces, bueno, ahora abuso es cualquier ejercicio de violencia o de poder de una persona sobre otra, ¿no? Ese concepto se ha ampliado. Pero, y no solamente tiene que ver con un hombre y una mujer con intenciones sexuales, ¿no? Un docente hacia una alumna que esté en situación de vulnerabilidad por su edad, etcétera, etcétera, que se puede considerar como un tipo de abuso. Y la, la explicación que desde este lugar se plantea en relación a ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, para cerrar esto, ¿cómo Hoy son las 8. No me di cuenta. No, estamos bien. Está bien, pensé que me había... Ahora bien, ¿cómo podemos de alguna manera pensar esto y al momento de proponer medidas, ¿no?
Casi todas las situaciones de este tipo, salvo aquellas que estén claramente planteadas, ¿no? Siempre exigen, los autores exigen un análisis más fino, ¿sí? Una consideración particular en ciertas situaciones, ya sean traumáticas, de violencia sexual, violencia física, etcétera, etcétera. Y algo que no se hace, que es de alguna manera lo que engloban lo que llamamos las restricciones organizacionales. Bastante difícil casi imposible de realizar, ¿no? Meternos con la fábrica, con el comercio, bastante complicado. Por eso, en este punto, estas investigaciones no han avanzado demasiado. Pero sí hay algo que nosotros muchas veces los psicólogos hacemos y proponemos, ¿no? Que es el trabajo en el caso del trauma es mucho más fácil, ¿no? Mucho más simple de operacionalizar, llevarlo a cabo. Es poner a hablar al trauma, se lo llamamos nosotros, ¿no? Eh, Ponerle palabras al accidente, ponerle palabras a la situación de violencia, ¿no? Hacer que circule esto con la intención de quitarle peso al trauma, ¿sí? A veces desde lo común se dice, no penses en eso, ya está, no hables, no. A veces proponemos todo lo contrario, poner a hablar al trauma, poner a pensar al trauma, ponerle palabras, ¿sí? Para resignificar la situación y la posibilidad de la vuelta al trabajo o la reincorporación al ámbito del trabajo, ¿no? Pero si vemos que aparecen este tipo de cosas, bueno, también esto de ver si hay mecanismos de defensa puestos en juego, ¿no? Si estos mecanismos de defensa individuales o colectivos están en juego, se están poniendo en juego en y que el sujeto tenga la capacidad de recuperarlos, no es que desaparezca. Recuperar y volver a recuperar esto que dijimos, la puesta en juego, la inteligencia y la creatividad para poder sobrellevar las restricciones que van a estar presentes, en toda organización están presentes. Poner en juego estas capacidades creativas para sostenerlo. ¿Se entiende esto cuando hablamos de las capacidades creativas, ¿no? O la puesta en juego de la inteligencia para sostener las restricciones, que en tareas muy penosas, como la del trabajo de los pescadores, si hay algún trabajo harto, penoso, cansador, agotante, en las peores condiciones y que las recompensas, no solamente materiales, sino de satisfacción personal, son muy pocas, es ese. El mundo del pescador. Y sin embargo, lo paradójico, como van a ver en el texto, que muchos trabajadores que han probado otro tipo de actividades fuera del río, como le llaman ellos, volvieron al río. Es como una pasión, pero ahí en el trabajo que usted nos envió, profe, se ve que Sí, también es que viene de familia, porque se ven las familias que se dedican a la pesca y más de la zona esa. sí, sí, pero lo que explican es que eso no tiene que ver con el trabajo en sí, No, sino con todo esto que ponen en juego los trabajadores para soportar esto, ¿no? sí. Eh, de salir a pescar cuando están en las peores condiciones para hacerlo, de realizar un montón de tareas que tienen que ver con el armado de redes, de anzuelos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién es el más capaz? Que en el campo también, ¿no? El trabajo del campo ya no se escucha mucho, ¿no? Esto, ¿no? Pero el peón de campo tenía también un montón, si ustedes lo ven, eh, de, de habilidades
y que de alguna manera lo ayudaba a soportar lo duro que era el trabajo y el poco reconocimiento que tenían y la situación de maltrato que a veces eran sometidos, ¿no? Pero ellos, por eso por ahí dice, bueno, ¿por qué disfrutan tanto la gente dice, ¿por qué disfrutan tanto de una situación tan dura como una doma en un festival, ¿no? Que es su ámbito. Eso, dice, yo soy bueno haciendo esto, yo me gané un premio domando al, etcétera, etcétera, ¿no? O yo construyo los mejores lazos, bueno, todo eso es el puesto en juego de la inteligencia que los ayuda a soportar estas restricciones, ¿no? Ahora bien, si nos ponemos a pensar nosotros, podemos encontrar situaciones individuales en las cuales ponemos en juego esto. Como les digo, es una situación que a mi entender tiene muy buenas intenciones, es muy nueva, pero tiene un límite, ¿no? Está limitado en el ejercicio. Ahora después vamos a ver cómo ustedes como licenciados técnicos pueden insertarse en equipos para trabajar y ver estas cosas. Primero como herramientas, pensar y leer todo esto, son herramientas que tenemos, son recursos que tenemos, que nos permitirán resolver concretamente algo, tal vez sí, pero también nos permitirá al menos encarar posibilidades de trabajo. Como le digo, el estrés postraumático es uno de los más accesibles, los más fáciles de poner en juego herramientas para resolver y posibilitar la vuelta al trabajo de este sujeto. Ahora, la violencia que puede ejercer alguien que lo obligan a facturar, a vender productos que no son tales, a engañar prácticamente muchas veces a la gente, eh, la situación de violencia tiene que de alguna manera como una forma de tapar esto que están, y por supuesto no quieren volver más a esto, ¿no? No sé si los trabajadores que les llaman los marketers se llaman, creo que sí, que les ofrecen, les llaman para ofrecerles un seguro. Disculpe si alguien trabaja de eso, ¿no? Está buscando que uno les diga sí. No sé si que los enganchan, sobre todo a la gente grande, ¿no? Yo no estoy en ese lugar. Los enganchan cada vez que están haciendo sí, porque usted va a tener un beneficio, sí, sí, porque sí, Y uno les dice no y siguen. claro, pero en algún momento dice el sí, cuando dice, bueno, ¿está de acuerdo con esto? Sí, solo, te engancharon Quedó el sí. el seguro. Y mucha gente, esa gente sabe que está haciendo algo que no corresponde, ¿no? Casi engañar a alguien, pero bueno, el trabajo los obliga a eso. O, como ver después en el tema del acoso sexual, también hay un apartado en el texto, en las telemarketers que de alguna manera acuden a cierto tipo de seducción con el cliente para poder tener no lo hacen porque ellos quieren, ¿no? Sino porque de alguna manera la venta o la forma de vender tiene que ver con eso. Bueno, mi garganta me está diciendo por ahora que llegamos hasta acá. Cerramos esto del trabajo, queda claro. ¿Tiene alguna pregunta para...? Al principio no me Sí, pude... Sí, profe, a mí sí, me diga. quedó una pregunta con respecto al trabajo práctico. Sí, diga. ¿Para cuándo sería para cuándo lo tenemos que entregar y cuántos son los integrantes del grupo? La fecha, sí, que dijimos a confirmar. Ya están más livianos de prácticos y de parciales ustedes, así que lo podríamos definir una fecha. Hoy es 18. 18. 18 hoy.
El martes que viene es feriado, profe. Sí, eso estoy viendo. O sea Va a poner. que fácilmente podría pasar del próximo martes al otro. Profe, 15 ya días con para usted no hacer. vamos a rendir, ¿no? ¿Quién dice? Pregunto. No, no, sí. Pre- Sí, no, ¿Sería alguna para el 8 de evaluación. junio, profe? Lo que pasa es que esta materia tenemos que definirlo después con el profe Reynoso. Ah, La nota es compartida. ¿Sí? Se podía bien, bien. estar promocional en psicología y regular en Sociología. Antes del profe Jero estaba el profe Cuneo, y con él era presencial, lo tomábamos, hacían un trabajo o un práctico tomábamos como referencia y se defendía desde un lugar y desde una evaluación individual y cara a cara, como se dice. Ahora ya tenemos que ver. Yo diría que lo hagan de grupos de 3, ¿sí? De 10. 3 y por ahí alguno, siempre queda alguno descolgado o ¿Puede ser de descolgada menos? y lo pueden hacer ¿De 4. 2? Ahora viene el tema si por ahí por cuestiones de trabajo no se pueden juntar o porque lo pueden hacer individual o de 2. Bien. Más de 5 o 6 ya no. O sea que 3 era Como máximo. un 3. Sí. De 1 a Alguna 3. excepción de 4, 3. Y quedamos entonces del martes que viene, ¿no? El otro. Para el 8 de junio sería. ¿Cuánto es? 8 de junio. 8, bien. Sara Quiroga es de 4. ¿Quién está festejando ahí? Bien. ¿Sí? No le escuché, se corta. ¿Usted está escuchando música, profe? Sí, se escucha una cumbia ahí. Ah, usted, ¿no? No, yo no. Se escucha un fondo de cumbia ahí. Bueno, cualquier duda sobre el trabajo, tiene el grupo para preguntar. ¿Sí? Sara que Bueno, me pide de profe. 4, bueno, háganlo de 4. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto del práctico? Como les digo, las preguntas tienen que ver con la segunda parte de este escrito. La primera parte es descriptiva y no les pregunto nada de eso. Pero leanlo a todos. Sí. Es de fácil Profe, lectura, eso sí. ¿y el apunte Sí. que dejó, ese es también para el práctico? Para hacer el Sí, práctico. también les puede ayudar el práctico. Sí, Bien, leanlo, sobre todo la primera parte de psicopatología del trabajo. Porque ahí Bien, ¿dónde lo aparece dejó? ¿Puede decir dónde lo dejó? en el escondido, fotocopiador el escondido, que está, Tras de la universidad. no, detrás del comedor. Adelante de la universidad, Ah. perdón. Al costado de la universidad. Sí, Por la... viniendo de la entrada de la Claro, universidad, para ser como más quien se viene preciso, para enfrente. la Es el... Ortiz de Ocampo, hay una cuadra cortita. Ah, Vayan no, despacito, no. para no pasar de largo. Entra una calle de Bien. tierra ahí, a la mano izquierda, media cuadra, una ¿Cómo lo casa con dejó, rejas. profe, como apunte? ¿Cómo lo dejó como apunte de psicología de la licenciatura Sí, de la licenciatura de la UTN? UTN, y está mi nombre en la carátula, sé que es fácil de identificar. Bien. Una pregunta, profe. Sí, sí. ¿Cuánta sería la cantidad mínima de hojas que usted va a necesitar? O máxima, Sí, no sé. es libre. ¿Libre? Sí. Bien. Tampoco me fotocopien todo el apunte y lo presenten en el trabajo, ¿no? Pero No. no llega a 10, ni Bien. 5, Trabajo. creo. Sí, Le sacamos el contenido, digamos, del trabajo. como el contenido. Las ¿De consignas dónde? se las mandé por el grupo y en el Están grupo en hay el un link. grupo. Sí. Sí, no, pero ¿de dónde sacamos esa consigna?
¿De qué Interesante. Del libro te está Le diciendo. corto. A ver, el Y ahí trabajo dice tiene una el serie de libro, consignas y las primeras preguntas preguntas. que están basadas en un trabajo que presentó un grupo de psicólogas, trabajadoras sociales en un congreso. Ese trabajo que presentaron estas personas en ese congreso está en el link que yo les mandé. Bien. Como soporte bibliográfico, tienen el material que está en el escondido, que es el libro de psicopatología del trabajo, y si no lo tienen el libro, porque no lo pudieron buscar en la fotocopiadora, está en la web, se lo pueden bajar. ¿Sí? Ah, bien. Ese es el soporte bibliográfico. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Cómo se llama Creo el que libro? puse a dónde me lo tienen que mandar, ¿no? No. A ver. No puse mi correo. Tienen que mandármelo a mi correo. Es algo, menos mal que, bueno, no sé, voy a buscarlo ahora. Es algo que siempre les aclaro. Menos mal que me acordé. Mi correo es bruce43 @hotmail. Cuando lo envíen, pongan por lo menos el nombre de alguno de ustedes y pongan trabajo de psicología del trabajo, licenciatura. Porque yo después los separo y los guardo para que no aparezca el trabajo de ustedes en psicología educacional del profesorado. Profe, escriba su correo en el chat. Ya se lo escribo en el grupo. Ah, en el grupo de WhatsApp, profe. Sí, ya lo pongo en el Bueno. grupo, la fecha de presentación y el correo. Buenísimo. Bien, profe. Entonces nos vemos el martes que viene, no, el otro. Profe, Gracias, nos vemos. Si tienen Chao. dudas, Hasta luego. a través del grupo preguntan, ¿no? En horarios que se pueda contestar. Bueno, Bueno. que Bien. tengan un buen fin de semana. He aprendido la Hasta luego. cámara, Mercado, menos mal. ¿Dónde está? ¿Acá Yo o sí. está en...? No, profe, estoy en Famatina, ahora estoy viviendo en Chilecito, salió un trabajo, así que tuve que cambiar de Ah, residencia, ¿de ando dónde? como golondrina, ando. ¿Qué anda la cosecha? ¿A dónde? No. Conseguí un trabajo en Sí, la anda obra la del golondrina, Velasco, ¿no? camino de Ah, Chilecito a la Río, que estoy ahí, no, ¿de dónde era usted? No era de de Famatina, Famatina, de la cuadra, de la del pueblo de cuadra. Aiguillo. Flor de amigo tiene usted. Bueno, nos Sí. vemos dentro de 2 martes. Que le vaya bien, suerte. Listo, Hasta maestro. luego. Chao, hasta luego. Un abrazo, buen fin de. Chao. Nos vemos, profe.